Ya, bienvenidos entonces a la clase. ¿Qué clase es esta ya? La clase 15. Esta es la clase 15. Entonces vamos a poner MA 2403. Clase 15. Y hoy día vamos a seguir viendo algunas cosas de variables aleatorias continuas. Y lo primero que les quiero contar son conceptos de lo que llamamos dependencia, que lo vimos también para las variables aleatorias discretas, ¿ya? Entonces, dependencia. Un poco mal. Dependencia. O sea, básicamente múltiples variables aleatorias. Múltiples variables aleatorias. Continuas. Entonces, lo primero es definir la distribución conjunta, ¿cierto? Que es la distribución de ambas variables aleatorias. Distribución conjunta, voy a poner acá para dos variables aleatorias x e y. X e y. ¿Ya? Como me dijiste, Diego, que estabas atrasado en unas clases, si hay algo que no está claro, puedo explicarlo aquí mismo, ¿ya? Porque seguramente estoy asumiendo cosas que vimos hace un par de clases. Entonces la distribución conjunta, igual que la distribución marginal o la distribución de una sola variable, se define de esta forma. ¿Ya? Esta es la función de distribución, pero ahora para dos variables. Entonces, esta función evaluada en los valores x e y denota la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que ese valor x y la variable aleatoria y sea menor que el valor y. ¿Ya? Entonces con esto podemos definir la función de densidad de probabilidad, que es f x, y, que es simplemente, perdón. Esto también lo podemos definir mediante su densidad, ¿ya? Creo que así es más ordenado. O sea, esto es de menos infinito y, de menos infinito a x, ¿no? De fxy de x de y. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que antes, cuando hablábamos de la densidad de probabilidad y la función de distribución, que la distribución es la integral de la densidad, ¿ya? Y si esta es derivable en ambos argumentos, entonces podemos decir también que f de x, y igual d cuadrado fxy a de x de y. ¿Ya? Básicamente siempre f grande es la derivada de la f chica. Entonces una propiedad que es importante saber es que la probabilidad de... Es la probabilidad de... Porque, a ver, acá como lo definimos, y siempre definimos las distribuciones así, es... Este argumento significa y chica mayor que y grande mayor que menos infinito. Entonces, y grande puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta y chica, ¿ya? Pero a veces nos importan probabilidades que no son en rangos tan grandes, como por ejemplo a menor o igual que x menor o igual que b, y c menor o igual que y menor o igual que d, ¿ya? Ahora, por supuesto, eso lo podemos expresar en función de f también, ¿cierto? Porque pensemos solamente en la de x. Si f de x es x menor que b, entonces, perdón, si f de x es la probabilidad de x menor que b, entonces si necesito la probabilidad de x entre a y b, esto es f de b menos f de a, ¿cierto? Es la probabilidad de que x tome cualquier valor menos de b, menor a b, menos la probabilidad de que x tome cualquier valor menor que a, ¿ya?
Entonces, para dos variables, esto se ve un poco más largo, y es f de BD, f de BD menos f de BC menos f de AD más f de AC, AC, AC. Ya, entonces esto suena bien, no es como obvio, ¿cierto? Memorizárselo es medio enredado. Entonces, la forma de ver esto es haciendo un gráfico de ambas variables. Esta es la variable X, esta es la variable Y. ¿Ya? Y estos son los valores, por supuesto, de X y los valores Y. Entonces, esto, si se dan cuenta, esto que está aquí es un rectángulo. Es un rectángulo. Y es un rectángulo que yo puedo definir así, ahí. ¿Ah? ¿No puedo hacer formas aquí? Parece que no. No. Mm, ahí está. A ver. Ah, bien, súper. Ya, un rectángulo. ¿Ya? Y este rectángulo, em, ahí no. Este rectángulo le puedo poner esquina, ¿cierto? Ahí, 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 ahí. Y le puedo llamar a X, a B, ¿cierto? Como lo dije allá arriba. Y para Y, CD. Entonces, esta probabilidad es, eso que está ahí, ¿cierto? Es la probabilidad de que X, Y estén en este rectángulo. Estén ahí. Entonces, la probabilidad de que estén en ese rectángulo, como yo solamente conozco distribuciones y no conozco probabilidades sobre conjuntos más chicos, es equivalente a decir la función de densidad evaluada en ese punto, pero perdón, la función de distribución evaluada en ese punto, pues la función de distribución evaluada en ese punto, f BD, FBD, es de aquí, es todo esto hacia allá, hacia el infinito, ¿cierto? Hacia el infinito, tanto en X como en Y, todo eso, ¿cierto? Entonces a eso le tengo que restar este punto, que está, eso que está ahí. Seguramente está muy desordenado, a ver. Voy a hacer un poquito más ordenado. Voy a hacer un poco más ordenado. Entonces, FBD es toda esa probabilidad, ¿cierto? Porque recuerden la definición, que es esto que está aquí, eso que está ahí, ¿cierto? Es todo eso. Entonces, la probabilidad del rectángulo va a ser toda esa probabilidad menos toda esta probabilidad, ¿cierto? Que es F BC menos esta probabilidad, que es F AD, y más lo que resté dos veces, que es esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, eso es F AC. Y por eso es FBD menos FBC menos FAD menos FAC. Más FAC, perdón. ¿Ya? En general, uno, en general vamos a querer escribir la probabilidad sobre cualquier conjunto. ¿Ya? Bueno, y esto también, por supuesto, se puede escribir en función de la densidad, ¿cierto? Esto es P de A menor o igual que X menor o igual que B, coma C menor o igual que Y menor o igual que D,
Eso es, por supuesto, la integral sobre el cuadrado AB CD de f de x, y de x de y. Está al revés en realidad la integral, pero es AB, CD. ¿No? Y en general vamos a escribir cualquier probabilidad de x, y en un conjunto, ¿cierto? La probabilidad de que esté en un conjunto, o sea, ya no necesariamente este rectángulo, sino pueden ser formas así de cualquier tipo, algo así, ¿no? Entonces B. Esto va a ser igual a la integral de B de f de x, y de x de y. Entonces eso ya es más directo. Otro concepto importante que es lo mismo que es lo mismo que vimos en la distribución discreta es el concepto de distribución marginal, ¿no? No, probabilidad marginal. Probabilidad marginal, ¿no? Probabilidad marginal se refiere a f de x, ¿cierto? Entonces estamos hablando de f de x, y o la f grande, ¿cierto? Si tenemos una distribución conjunta, ¿cómo calculamos la marginal? Bueno, esto basta darse cuenta de que fx, que es la marginal, ¿cierto? Es la probabilidad de que x grande sea menor que x chico, ¿cierto? Entonces eso es igual a la probabilidad de x e infinito, ¿cierto? Este es el argumento para y, recuerden, ¿ya? Porque la probabilidad de que x sea menor que x chica es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor que x chica y que además y sea menor que infinito. O sea, y es cualquier cosa. Básicamente lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que x sea menor que x es igual a la probabilidad de que x sea menor que x y que y sea cualquier cosa. Y esto, bueno, esto por supuesto, aquí estamos, esto es una notación donde f de x infinito es igual al límite de f de x, y cuando y va a infinito. ¿Ya? Entonces, si ahora ocupamos la definición de densidad, tenemos que f de x, ¿ya? O sea, estoy integrando esto, integro con respecto a x me da eso. Perdón, derivo, ¿ya? Esto es igual a eh, la integral de menos infinito a infinito de f de x, y de y. ¿Ya? Básicamente lo que estoy haciendo es derivar ambos lados con respecto a x. ¿No? Bien. Y esto lo llamamos también marginalización, ¿cierto? O también lo llamamos desintegración. Desintegrar. ¿Ya? ¿Por qué desintegrar? Porque teníamos una densidad que tenía dos variables y eliminamos una mediante integración. Por eso se llama desintegración. ¿Ya? Entonces uno dice que la variable y es desintegrada de la distribución. Y eso es importante porque a veces uno tiene una distribución conjunta y hay una variable que no te interesa solamente la ley de la otra variable. Entonces, para encontrarla, uno tiene que desintegrar la variable que no es de interés y vamos a ver un ejemplo a continuación.
Bueno, finalmente antes del ejemplo es las definiciones, que es independencia por supuesto, X e Y son independientes si f de X, Y es igual a f de X, f de Y. ¿Ya? Y ahora veamos un ejemplo, un ejercicio en verdad. Este ejercicio no es difícil, pero es un poco largo el razonamiento que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, por eso creo que lo hagamos juntos. Entonces, consideremos el siguiente problema. Tenemos un plano que tiene varias líneas horizontales. ¿Ya? Entonces, un plano con líneas horizontales separadas cada una unidad de longitud, un centímetro, digamos, o metro, no sé. ¿Ya? No tiene por qué ser metro, pero es uno, lo importante. ¿Ya? Luego, con otro color, lanzamos una aguja eh, de largo 1 también, aleatoriamente al plano. ¿Sí? Al plano. Entonces lanzamos la aguja y la aguja cae, por ejemplo, aquí. O no, no puede ser eso porque es de un así. ¿Ya? Ahí cayó la aguja. Asumimos, por supuesto, que el lugar donde cae la aguja y la orientación de la aguja son independientes, todos uniformes, no hay ninguna preferencia de ningún tipo. ¿Ya? Entonces todo es uniforme independiente. ¿Ya? No hay ninguna probabilidad de que la aguja caiga más arriba o más abajo, más a la izquierda o más a la derecha, más inclinada o más acostada. No, ninguna, todo uniforme. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, esta perfectamente podría ser una pregunta de control, ¿cierto? De este tipo, me gustaría hacer pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la aguja intersecte una de las líneas? Una línea. Ya, es complicado. Puede ser complicado darse cuenta. Por eso la idea es que lo hagamos acá. Entonces, voy a hacer un mini diagrama acá. Mini diagrama. Estas van a ser dos líneas. ¿Ya? Y en realidad, esto me gustó. Esa es mi aguja. Y aquí hay dos líneas. Esa es una y esta otra. ¿Ya? Recuerden que la distancia entre líneas es 1 y la longitud de la aguja es 1. Vamos a suponer que el ancho de la aguja es 0. Entonces vamos a definir el centro de la aguja como una variable aleatoria Y. ¿Ya? Entonces Y, variable aleatoria, es centro de aguja. Y notemos que la variable aleatoria Z
definida mediante y menos la parte entera de y, es distancia, centro de aguja, el centro de aguja, a la línea que está abajo, la línea inferior, más próxima. O sea, es esto. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos una barra cada una unidad de longitud, ¿cierto? Tenemos una barra en 0 metros, una en 1 metro, una en 2 metros, otra en 3 metros. Entonces, cuando evaluemos dónde cae la aguja, dónde cae su centro, y a eso le restamos su parte entera, entonces esto va a hacer esta diferencia. Por ejemplo, si cae en 7,5, la parte entera de 7,5 es 7, entonces 7,5 menos 7, 0,5, esta distancia es 0,5. ¿Ya? Ya, bien. Ahora, ¿qué más? Por supuesto, como todo es uniforme, Z distribuye uniforme 0,1. Porque como la aguja puede caer en cualquier parte, sin ninguna probabilidad mayor de caer en ninguna parte versus otra, entonces Z, que es cómo está distribuido el valor que denota la distancia entre la línea inferior y el centro de la aguja, es uniforme 0,1. ¿No? Entonces eso es uniforme. ¿Ya? Ahora definamos también, con otro color, puede ser este naranjo, ¿ya? Definamos el ángulo entre la barra y una línea horizontal hipotética. Eso lo vamos a llamar teta. ¿Ya? Entonces teta, ángulo entre aguja y línea horizontal. Y también, por el mismo argumento que antes, teta distribuye uniforme 0pi. ¿Y por qué 0pi? Porque si la barra está horizontal, teta es 0, si está perpendicular a la barra, teta es pi medio, si está de nuevo horizontal, es pi, y si se da vuelta, voy de nuevo con la otra punta, ¿cierto? Entonces esto es suficiente. Entonces, bueno, esto es igual a 1, ¿cierto? Se me olvidó decir eso. Se me olvidó decir que la distribución uniforme de z es igual a 1, porque es la uniforme en el 0,1, entonces para que integre 1 tiene que ser 1. En cambio esta acá, la uniforme del ángulo va entre 0pi, entonces vale 1 partido por pi, para que integre 1. Y ahora viene la parte interesante. Entonces como teta, las variables aleatorias que tengo son teta y z, ¿cierto? Y ambas son independientes. Ambas son independientes. Es decir, si la aguja cae más cerca de una barra, eso no quiere decir que el ángulo va a ser más grande o más chico, da lo mismo, ¿cierto? El z y el θ son independientes. Entonces la distribución de f de z, θ es igual a, ¿qué es? Les voy a dar un par de minutos para que le den una vuelta a ver si la identifican. La distribución de z es una uniforme que vale 1, uniforme entre 0 y 1. La distribución de θ es una uniforme entre 0 y pi, ¿cierto? Que vale 1 partido por pi. Y ambas son independientes. Entonces, ¿cuánto creen que va a ser la distribución conjunta? Ya. Es simplemente 1 partido por pi, porque si son independientes, les acabo de decir que esto es igual a f de z, f de pi, perdón, f de θ,
y eso es igual a 1 por 1 partido por pi. ¿Ya? Por supuesto, en 0, z1 y 0, z1 partido por pi. ¿Ya? Em, ya. Entonces ahora tenemos que identificar, ya que tenemos la densidad, tenemos que identificar la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Entonces la probabilidad de intersección. Eso es igual, como ya tenemos todas estas variables definidas, a la probabilidad de que, bueno, perdón. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuándo ocurre intersección? ¿Ya? Entonces voy a hacer de nuevo el diagrama, lo mismo que está acá arriba. Esas son dos líneas, esta es mi barra, ¿cierto? Esto es teta, ese es el centro. Entonces, recordemos que esto es teta. Entonces, esto que está acá va a ser un medio, que es el largo de la barra, ¿cierto? Por seno de teta. Eso que está ahí, esa distancia, es un medio seno de teta. Entonces, este punto que está acá arriba, ese punto que está arriba, es z más un medio seno de teta, ¿cierto? Porque recuerden que este es z, el centro. Entonces, si eso es z, y esto es un medio seno de teta, entonces este punto que está acá arriba es z más un medio seno de teta. Y la condición para la intersección es que este punto esté por arriba de esta barra, o sea mayor que 1. Sea mayor que 1. ¿Ya? Ahora, por otro lado, si la barra estuviese abajo, yo hago el mismo tratamiento, este es z, ¿cierto? Ese es z. Y esto que está acá, eso es un medio seno de teta, ¿cierto? Entonces z menos un medio seno de teta llegó a ese punto, eso es menor que 0. Entonces esta es la condición de intersección por arriba y esta es la condición de intersección por abajo. Entonces si la escribimos un poco más ordenada en función de z, la primera dice, em, z mayor, la primera dice z mayor que 1 menos un medio seno de teta, y la segunda dice z menor igual que un medio seno de teta. Y por supuesto yo sé que z no puede ser mayor que 1 ni menor que 0, así que esas son las dos condiciones. Entonces, probabilidad de intersección es igual a la integral en la región de intersección de f de x, y, de x de y, ¿cierto? Y la región de intersección es esa. Entonces tengo teta, cualquier cosa, ¿ya? De 0 a 1 partido por pi, pero z, eso de teta, ¿ya? Pero de z en estas dos regiones. Entonces, la primera es de 0 a un medio seno de teta, de z, más 1 menos un medio seno de teta, 1 de z. ¿Ya? Entonces ahora hay que resolver estas. Entonces resolvamos esta primero. 1, 2. ¿Ya? Entonces 1.
La primera es la integral de 0 a 1 medio seno de teta de z. Esto, ¿saben cuánto es esto? ¿Saben al menos cuánto es esto? Esto es z, ¿cierto? Entonces, esto es z evaluado en 1 medio seno de teta y 0. Entonces, es simplemente 1 medio seno de teta. Y la segunda es lo mismo, ¿cierto? También es z. Entonces queda 1 menos lo de abajo, que también tiene un 1. Entonces, esto es 1 medio seno de teta, ¿cierto? Si la sumo, ambas, 1 más 2, tengo que la suma es seno de teta. Entonces lo que me queda acá, al final, es la integral entre 0 y 1. Perdón, aquí me faltó, si se dan cuenta, me faltó el 1 partido por pi. Porque eso valía 1 partido por pi. Ya es 1 partido por pi. 1 partido por pi, seno de teta. Esto es 0 a pi. Es 0 a pi. ¿Ya? Esto es igual a 1 partido por pi, y la integral de seno es menos coseno. Menos coseno en 0 en pi. Y esto es igual a coseno en pi es menos 1, coseno en 0 es 1, entonces esto es 2. 2 partido por pi. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que cuando yo tengo este plano con barritas y tiro una aguja que es de la misma distancia entre las barritas, la tiro aleatoriamente, la probabilidad que intersecte una barra es pi partido por 2, ¿ya? O sea, como 2 partido por 3,14, o sea, es un poquitito menos que 2 tercios, un poquito menos que 0,6, un poquito menos que 0,66, o sea, piensa como en un 65%, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que esto se puede ocupar para calcular pi. Entonces la forma de hacerlo es teniendo un plano con barritas y tirar una aguja que es del mismo largo que la distancia entre las barritas. Y ir anotando cuántas veces toca una barra y cuántas veces no toca una barra. Entonces, si yo defino Sn como la cantidad de veces que se ha intersectado en lanzamientos, y voy calculando esto, Sn partido por n, y lanzo y lanzo y lanzo, lanzo la aguja, esto debería converger a 2 partido por pi. Entonces, pues lo que hago es invertir esto, dar la vuelta, ¿cierto? La menos 1 y dividirlo por 2, y eso tiende a pi. Así puedo calcular pi. ¿Ya? Entonces, es una forma probabilística de aproximar un número que es constante, ¿no? Eso es interesante. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Entonces, esto. Así se puede calcular pi. Veamos ahora una definición. La distribución normal multivariada. ¿Ya? La distribución normal multivariada la vamos a definir como z igual un vector xy,
que tiene la siguiente densidad. P de z igual 1 partido por 2pi, 2pi en raíz del determinante de esta matriz, por la exponencial de menos 1, que no puedo ordenar, a ver. 1 partido por 2pi en raíz de determinante de esta matriz, por la exponencial de menos 1 medio, z menos mu z, traspuesto sigma a la menos 1, z menos mu z, sí. ¿Ya? Entonces, en dos dimensiones, uno puede graficar esto como así. ¿Ya? Esto es X y esto es Y. Entonces, está centrado en mu z, ¿cierto? Que uno podría definirlo como mu X, mu Y. Y tiene una forma esto. ¿Ya? Esa forma está dado por sigma. Esto es el vector de media. Y este sigma que está acá es la matriz de covarianza. Dice, profe, la parte de la exponencial no la veo muy bien. Ya. Déjame ver. Lo voy a escribir de nuevo mejor aquí abajo. Lo voy a escribir de nuevo. Entonces, z igual es una variable aleatoria que es una concatenación de dos variables aleatorias. Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que z distribuye como una MBN de parámetros mu y sigma. ¿Ya? MBN significa normal multivariada. Si P de z, f de z es igual a 1 partido por 2pi raíz del determinante de esa matriz sigma, por exponencial de menos 1 medio, no puede ser me castigo, exponencial de menos 1 medio, z menos mu traspuesto sigma a la menos 1, z menos mu. ¿Alcanzó? Sí, alcanzó. Eso. Entonces, es similar a la gaussiana, porque recordemos, voy a hacer un pequeño recuerdo aquí. Recuerdo Cx distribuye como una normal mu sigma cuadrado. ¿Ya? Esto es la gaussiana en una variable. Acabo de definir la gaussiana en dos variables. La gaussiana en una variable, recordemos que era f de x igual 1 partido por 2 pi raíz de 2 pi sigma cuadrado raíz de 2 pi sigma cuadrado por la exponencial de menos 1 medio por x menos mu al cuadrado partido por sigma cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, la extensión es súper intuitiva, porque estoy reemplazando el determinante de la matriz de covarianza por la matriz por la covarianza, y el determinante de una escalar es el mismo escalar. ¿Ya? La matriz inversa por el recíproco de la varianza, también es lo mismo, y acá el z menos mu traspuesto por z menos mu es, z menos mu es x menos mu al cuadrado. ¿Ya? Entonces es lo mismo. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que
esta es la extensión multivariada de la gaussiana monovariada. Eso es lo único que estoy diciendo. Entonces, le voy a dejar de tarea. Tarea. Páginas. ¿Cuál es la página? 100, 101, 102 del libro. Bueno, está en un curso, el libro de Grimet, del libro Grimet y ¿cuál es el otro? Steve Saker. Steve Saker. Y ahí hay algunas propiedades de la gaussiana que son un poco tediosas verlas en clases, pero es importante que las revisen desde el libro. Y verificar, esto es lo importante de la tarea, ¿ya? Y verificar lo siguiente, que si yo y verificar marginalización. Es decir, si yo hago esto, f de x, y de y, obtengo efectivamente f de x. Por supuesto que es así, pero hay que hacerlo a mano, ¿ya? Entonces, para el caso normal, esto es equivalente a decir, yo voy a integrar la MBN, donde esto es una normal multivariada de parámetros mu, z, sigma z, y esto es una normal mu x, sigma x. ¿Ya? Eso que háganla a mano. Siento que me quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos, voy a hacer un ejercicio similar a este, pero no es normal, es otro. Y con este yo creo que terminamos. Entonces, sea x e y, variable aleatoria, ¿ya? Con densidad conjunta dado por f de x, y igual a 1 partido por y exponencial de menos y menos xy. ¿Ya? Donde en 0 menor o igual que xy menor o igual que infinito. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la marginal? O sea, ¿cuál es f de x? Perdón, ¿cuál es f de y? Bueno, f de y es fácil de obtener. F de y simplemente se obtiene integrando sobre x, ¿cierto? O sea, desintegrando x. ¿Ya? F de x, y de x. Esto es igual a la integral de 0 a infinito de 1 partido por y exponencial, eso lo tengo arriba, menos xy de x. Bueno, por el enunciado me están dando esta distribución conjunta, tengo que calcular la marginal, es decir, tengo que integrar con respecto a x, y eso es lo que estoy haciendo acá. Esta integral es gratis, ¿cierto? Porque esto tiene la forma de una derivada. Si ven, tengo el 1 partido por y ahí, que es lo mismo que está acompañando a x. Entonces la primitiva de esto es exponencial de menos y menos xy con un signo menos, ¿cierto? Porque si ahora derivo esto con respecto a x, me va a salir el menos 1 partido por y, con ese menos se va y me queda el término que está ahí. Y eso tengo que evaluarlo en 0 e infinito. ¿Ya? Para y. Entonces, perdón, para x. Entonces, si lo evalúo en infinito, esto es exponencial de menos infinito, entonces 0, 0, menos, que en realidad es más porque tiene ese menos ahí, menos esto evaluado en 0. O sea, se va ese término que está ahí.
¿ya? Y me queda exponencial de menos y. O sea, e a la menos y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto es la distribución exponencial con parámetro 1. Recuerden que esta es la distribución exponencial, es 1 partido por lambda por exponencial de menos lambda i. Entonces, si yo tengo dos variables aleatorias que distribuyen conjuntamente de esta forma, y en particular tiene una distribución exponencial. ¿No? Y ahora sí creo que estamos en la hora. Quedan 2 minutos. Ya. Solamente un comentario en los 2 minutos que quedan, que en realidad es un recuerdo. Eh, teorema Cauchy-Schwarz. El teorema Cauchy-Schwarz dice lo siguiente, y ya lo vimos, por eso lo voy a pasar en 1 minuto nomás, porque es lo mismo que el caso discreto. Ya si tenemos x e y, variable aleatoria continua, entonces la esperanza de xy al cuadrado es menor o igual que la esperanza de x al cuadrado por la esperanza de y al cuadrado. Ahí perdón, con igualdad. Con igualdad. Solo para p a x igual bi igual 1. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo esto es que dos variables aleatorias van a estar, pero nunca pueden estar más correlacionadas que la correlación que tienen con ellas mismas, básicamente. ¿Ya? Porque si recordemos que el segundo momento, que es la esperanza de esta multiplicación, nos da una noción de cuán relacionado está una variable con otra, o cuán posible es predecir una variable conociendo la otra. Entonces lo que se está diciendo acá es que la magnitud de este término no puede ser más grande que la multiplicación de lo mismo, pero evaluado contra la misma variable aleatoria. ¿Ya? Y eso ya lo demostramos para el caso discreto, y la demostración para el caso continuo es exactamente lo mismo, pero usando las PDF en vez de las PMF. Entonces con eso terminamos la clase de hoy, un poco más corta, pero hablamos al comienzo, así que terminemos igual a las 9:30, y para la próxima clase seguimos con distribuciones condicional y esperanza condicional. Así que eso, ahora subo las dos clases, la 14 y la 15. Eso, no sé si hay alguna pregunta o nos vemos el lunes. Vale. Ya, pues nos vemos el lunes entonces. Adiós, que tengamos buen fin de semana.